Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros y pues sí, tendréis que disculpar mi español. Estoy seguro que voy a cometer algún error. ¿Todo bien? ¿Cómo? Vale. Un error o tengo algún error en las diapositivas y luego mi profesor de español va a ver toda esta predicación y me va a corregir, estoy seguro. Pero gracias. Hoy vamos a estar en la primera carta de Juan, en capítulo 4. Y el tema que quiero tratar es ese, que Dios no quiere conformarse con tu obediencia miedosa. Y si conoces el capítulo, las cartas de Juan, sabes que todo bien. Vale. ¿Ahora está mejor? Vale. Ya sabéis que vamos a hablar del amor de Dios. Porque el apóstol Juan fue conocido o es conocido como el apóstol del amor. Porque en esa carta, que vamos a leer solo unos pocos versículos, él habla del amor unos 46 veces. Y así que sí, vamos a hablar del amor. Pues, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar del amor? ¿Por qué vamos a hablar? Porque yo quiero hablar de ese pasaje en concreto. Pues la historia es que hace 3 semanas estaba hablando con mi hija menor, María. Fue después de su entrenamiento de gimnasia artística y estábamos volviendo en coche a la casa. Y teníamos una conversación y una de las cosas que surgió era la iglesia. Y la pregunté, pues María, ¿qué es la iglesia? Y me dijo ella, pues la iglesia es el edificio donde vamos todos los domingos, es este edificio aquí. Y pues ya sabéis que tenía que corregirla un poco y decirle, pues no María, sí, reunimos, la iglesia reúne en un edificio, pero ese edificio no es la iglesia. La iglesia es las personas que están ahí dentro. La iglesia es el pueblo de Dios, la familia de todos los cristianos en todo el mundo. Y me dijo, le costó un poco de entender esto, pero al final entendía. Seguíamos hablando y tenía otra pregunta para ella. La pregunté, pues María, si la iglesia está hecha por cristianos, ¿qué es un cristiano? Y me contestó, pues un cristiano es alguien que ora, que lea la Biblia, que canta a Dios, que no hace las cosas malas y que es amable. Y otra vez tenía que hablar con ella. Pues María, estas son cosas buenas que un cristiano debe hacer. Un cristiano debe orar, debe leer su Biblia, debe cantar, debe ser una persona amable y debe evitar el pecado. Pero esto no es lo que hace una persona, un cristiano. Y me contestó, vale, sí, padre, también necesitas creer en Dios, porque si no crees en Dios, te vas al infierno. Esto era algo fuerte, pero no era completamente equivocado. Hablé con ella un poco más diciendo, pues nuestra única motivación no debe ser que queremos evitar el infierno, pero que amamos a Dios. Y me dijo ella, vale, sí, amo a Dios, así que estamos bien. Y se fue. Quería jugar cuando llegamos a casa. Pero yo estaba allí pensando en esa idea de creer en Dios y hacer estas ciertas cosas, porque no irías al infierno. Y estaba pensando en esto porque yo creo que para mí y para otros esto puede ser una motivación por nuestra obediencia. Y es más común, yo creo, que nos gusta pensar.
Y a lo largo de nuestro tiempo hoy, yo espero que puedo explicar mis razones por pensar esto. Primeramente, creo que necesitamos tratar una pregunta. ¿Por qué alguien tendría miedo del juicio, del infierno? ¿Por qué alguna persona razonable tendría este miedo? Si somos cristianos o si somos personas. Pues hay muchas razones realmente y los encontramos en la Biblia. Porque en la Biblia el infierno es un tema que es bastante importante. Y solo si queremos centrarnos en lo que dice Jesús, vamos a encontrar que Jesús, más que cualquier otra persona en la Biblia, habla del juicio, del castigo y del infierno. Y tenemos algunos ejemplos, solo 3, pero creo que son suficientes para mostrarnos esto. En Marcos, es bastante grande. En Marcos capítulo 9 encontramos: mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y unos versículos después: mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y otra vez, en Mateo 13, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los que echarán en el horno y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y como te he dicho, hay muchos más ejemplos que podemos encontrar, no solo en los evangelios, pero en toda la Biblia. Y la Biblia nos enseña que este castigo del infierno es el juicio que merecemos cada uno de nosotros que ha cometido un error, un pecado, que ha rebelado contra la ley perfecta de Dios. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después de esto, si sigues con alguna duda que encajas en esta categoría, que mereces el juicio, el castigo de Dios, puedes buscar en la Biblia y ver qué son las normas, qué es la perfección, qué es el estándar de Dios. Puedes verlos quizás en los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo, o en la versión que yo creo que es aún más exigente de Jesús sí mismo, en el Sermón del Monte, donde dice que hasta el corazón necesita ser puro. O podemos ir a la versión muy, muy corta que encontramos en el resumen en Mateo 22. Ahí un hombre está hablando con Jesús y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y las profetas. Pues siempre has amado a Dios con todo tu ser cada día de tu vida, o a tu prójimo como a ti mismo cada día de tu vida.
yo seré el primero en confesar que no doy la talla. Yo no cumplo con estos requisitos de no merecer el juicio de Dios. Porque no amo a mi prójimo, amar a mi prójimo. Yo no amo a mi propia esposa como a mí mismo. Y a Dios sería una estimación muy alta si le amo con la mitad de mi ser en los días buenos. Y cuando cosas van mal, quizás es 10%. Y por todo esto, merecemos el juicio. Como un pastor estadounidense del siglo XVIII, se llamaba Jonathan Edwards, en el sermón más famoso de cualquier estadounidense, se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Y ahí dice él, pues tu iniquidad te hace, por así decirlo, pesado como el plomo. Te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te soltara, te hundirías inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. Y tu buena salud, el hecho que te cuides y los medios usados para tu subsistencia y toda tu justicia y rectitud no tendrían ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno, tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer. Pues dada de todo lo que he explicado, todo mi culpabilidad, que merezco el infierno y que he violado todas estas expectativas de Dios, algo de miedo quizás parecería sensato. Pero Juan, el apóstol de amor, dice algo al contrario a ellos que permanecen en Dios. Pues, ¿qué enseña este pasaje de Juan? Dice aquí, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pues esto es claro, ¿no? Que porque Dios nos ama, esto es todo lo que necesitamos y no tenemos que temer el juicio, porque Dios nos dijo que nos quería. No tenemos que tener este miedo de ser juzgado. Pues yo diría algo distinto, que no es un amor que solo por palabras, es un otro amor, un amor de acción que quita ese miedo del juicio. Tenemos que clarificar algo más aquí. Dice aquí que el perfecto amor echa fuera el temor. Y la siguiente frase aquí también es muy importante. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo. Necesito clarificar esto porque hay otros tipos de temores en la Biblia. Y en unas partes de la Biblia
dice que hay un temor que es bueno. Y es bueno para un cristiano tener. Esto es el temor de Dios. Yo no quiero meterme mucho en pero solo diferenciar que el temor de Dios es algo bueno y decir que hasta el profeta Ezequiel profetizó que el Mesías sí mismo tendría el temor de Dios. Y si Jesús temaba a Dios, yo creo que es bueno que tememos a Dios también. Pero aquí, con esa frase de que porque el temor lleva en sí castigo, significa que este temor es algo distinto, es el temor del juicio. Pues ahora podemos volver al pasaje. ¿Por qué echa fuera el temor del juicio, el perfecto amor de Dios? Porque el amor de Dios hace esto. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Antes estaba hablando de nuestros pecados que merecemos a este juicio, pero aquí dice que en este mundo somos como Él es. Y esto está refiriéndose a su condición de ser perfecto, de ser puro, que estamos delante de Dios sin pecado y por eso no merecemos el juicio. Pero ¿cómo puede ser que hemos sido perfeccionados sin pecado? Porque si Dios es justo, Él está obligado a castigar el pecado. No puede solo decir la palabra y sea así, pues Él puede hacer muchas cosas, pero no sería justo para Él solo decirlo y perdonarlos. Pero ¿cómo cumplió con esto? Y yo creo que encontramos la solución unos versículos antes, en el versículo 10, donde dice: en esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es esto? ¿Qué es la propiciación por nuestros pecados? Y esto es donde quería llegar con este sermón. Es el Evangelio. He hablado mucho del juicio, pero esto es como nos amó Dios en el Evangelio. Esto es por qué no tenemos que tener miedo del juicio. Que en el Evangelio, que es la historia, el hecho de que el Verbo de Dios, Él que estaba con Dios en el principio, Él que era Dios, el creador de todo de lo que existe, descendió de su trono en los cielos y se hizo carne para vivir una vida humana, sufriendo como nosotros. Se nació humildemente, tenía que hacer todas las cosas de crecimiento, tenía que aprender y crecer en este mundo, como tú y yo. Y haciendo todo esto, en sus 33 años en esta tierra, cumplió con cada uno de los 10 mandamientos de que hemos hablado. Cumplió hasta que con el sermón del monte, tenía hasta el corazón perfecto, puro, y también amó al Padre con todo su ser y amó a su prójimo como a sí mismo, y quizás un poco más. También en su vida nos mostró cómo es el reino de Dios, en cómo trató a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, como tú y yo, teniendo misericordia y simpatía con ellos. Pero por todo esto, Él fue crucificado
como los peores de criminales, abandonado por sus amigos. Aunque con solo una palabra podía haber llamado a un ejército de ángeles a su defensa, se permaneció quieto en este momento porque tenía el propósito de ser un sacrificio por nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron encargados sobre Él hasta que Él se hizo pecado para que Él pudiera sufrir la justicia de Dios, la ira y el castigo en nuestro lugar. Se murió como propiciación por nuestros pecados. Y es este amor perfecto que echa fuera el temor del juicio. Y no hay ningún otro modo. Pues ahora quiero volver un poco a la conversación que tenía con mi hija. ¿Por qué estas verdades? ¿Por qué este evangelio me convence que Dios no solo me ama, pero no quiere conformarse con mi obediencia motivada por temor del juicio? Es porque dice aquí en nuestro pasaje que esto era uno de sus propósitos en amarnos tanto como en el evangelio, que podía tener esta confianza no solo en el día de juicio, en el futuro que viene, pero hoy en día que estoy aquí y que cada día desde que entregué mi vida a Él, que podía tener esta confianza, que Dios me ama y que no está enfadado conmigo. Y por eso las cosas que hago no tienen que ser mi obediencia a sus mandamientos, no tienen que ser por este temor de su castigo. Y estoy diciendo todo esto porque aunque es algo que creo que la gran mayoría de nosotros sabemos que es una realidad, creemos que esto es la verdad de Dios, que nos ama, que no nos quiere temer el castigo, pero creo que es una actitud que seguimos. Y esto me chocó hace 3 semanas, después de tener esta conversación con mi hija, porque no era algo solo mental. Esto es algo que quiero para todos nosotros, que no sea algo que solo es académico, una verdad que quede allí en nuestras mentes, pero por el Espíritu Santo, que esa verdad encuentra un hogar en nuestros corazones, en nuestras almas. Y esto me pasó el otro día y sigue pasándome cada día. Y por eso tenía que, en ese momento de sentir su amor, este amor de Dios tan profundo, yo me paré allí y oré a Dios con lágrimas, que me ama tanto, porque no quería que le obedece solo o en ningún modo por alguna razón de temor de juicio. Pues ahora yo quiero dar un ejemplo de los fariseos. ¿Los fariseos crees que temían el castigo? En mi opinión, esto era su mayor error. Esto era porque salieron siendo hipócritas, legalistas y orgullosos. Porque su motivación no fue el amor por Dios, pero el temor de este castigo de que hablamos. Y voy a intentar resumir un poco la razón por qué creo esto. Pues todos nosotros, algunos de nosotros sabemos la historia de Israel, pero yo quiero resumirlo un poco. Hace 4,000 años,
Dios llamó un hombre, se llamaba Abraham, de salir de su tierra y alejarse de su familia con su mujer Sara. Y Dios, en esa nueva tierra donde llegó, prometió a Abraham que haría una gran nación de sus descendientes, que bendecirá a todo el mundo. Y tras algunas generaciones en este lugar, su familia creció, pero tenían que huir a Egipto por un hambre que existía en la tierra, y allí en Egipto estaban esclavizados. Y vivieron este pueblo, esta familia en Egipto como esclavos para 400 años. Pero después de 400 años, Dios les libró de esclavitud en Egipto y les llevó a la tierra prometida. Y allí, en la tierra prometida, o en el camino, Dios les dio la ley y una advertencia de que si no cumplieron con la ley, iba a echarles fuera de la tierra prometida. Y los israelitas empezaron, y después de unos cientos de años, no podía conseguir obedecer a Dios. Y por eso Dios cumplió con su advertencia y les echó de la tierra prometida. Y llegaron a ser exilios en los imperios de Asiria y Babilonia. Y la vida fue horrible para ellos allí. Después de unas generaciones volvieron a la tierra prometida, pero nunca fue lo mismo como antes. Y al final el imperio romano llegó y estaba en control allí hasta en la tierra prometida. Y en su día los fariseos veían todo esto, el castigo de Dios de exiliar su propio pueblo de Dios, a estos otros imperios, y ahora parecía que seguía sufriendo el castigo de Dios porque el imperio romano tenía mando de ellos. Y por eso ellos estaban buscando una solución. Y la solución que ellos encontraron para que podían evitar este castigo de Dios era obedecer la ley a la letra y obedecer y hacer que todos los otros de la nación se obediesen. Pero esto no era toda la verdad. Esto era su gran error. Porque si volvemos al pasaje que leí antes, de que en Mateo 5, en el resumen de la ley, donde leemos, Jesús dice que toda ley está resumido en amar a Dios y amar a tu prójimo. Esto no era una invención de Jesús hace 2000 años. Esta fue originalmente en la ley y puedes encontrarlo en Deuteronomio 6 y en Levítico 19, que siempre lo que formó el base de toda la ley era el amor y no esta motivación de evitar el castigo de Dios. Y sabemos que su motivación fue equivocada porque cuando llegó Dios a ellos, no le amaban. Al contrario, le querían matar, le odiaban. Y esto yo creo es donde nos lleva este temor del juicio, temor del infierno. Si estamos conscientes en como cristianos, no nos vamos a amar a Dios. Yo creo que sea posible que llegamos a ser odiando a Dios. ¿Y cómo afecta a nosotros todo esto? El deseo de Dios por nuestros corazones, por nuestro amor
que en vez de pensar en el castigo y esto sea la razón por nuestra obediencia, que pensamos en la cruz, que pensamos que estamos perdonados, que pensamos en que Dios nos ama completamente, perfectamente. ¿Cómo afecta a nosotros? Pues yo creo que primera cosa sería que necesitamos confirmar que no debemos temer el juicio. Porque todo lo que he dicho sobre este evangelio, este amor de Dios debe echar fuera el temor de juicio, solo pertenece a ellos que han entregado su vida a Él. Y yo creo que es muy posible que entre nosotros, que existe alguien que todavía no ha dado este paso, que todavía confía en algo que es distinto que el sacrificio de Jesús por su protección contra el infierno. Quizás alguien aquí confía en el hecho que son buenas personas, que eres una buena persona. O quizás es el fe de tus antepasados. O quizás confías en que, pues, realmente yo no creo en el infierno, aunque la Biblia nos enseña aquí. O quizás crees que no hay Dios y estás aquí porque te gusta cantar. pero ninguna de estas otras cosas puede darte la confianza en el día de juicio que realmente viene. ¿Y por qué? ¿Por qué no darías ese paso? Porque no es solo para evitar este castigo, este juicio, pero realmente Dios te ama. Realmente Dios quiere que experimentas su amor perfecto, su amor sin condiciones. Él quiere que tengas esta confianza para la eternidad y en cada día. Así que si estás aquí y quizás tienes la convicción de dar este paso, puedes hablar conmigo o cualquier otra persona, cualquier otro cristiano que está aquí. Queremos ayudarte en esto. Pues la siguiente, para los que permanecen en Dios. Yo creo que estos versículos nos da una herramienta para diagnosticar una falta en nuestro amor de Dios y encontrar los lugares en nuestros corazones donde tememos el juicio. Esto viene algunos versículos después, pero en el capítulo 5, versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo creo que lo que está enseñando este versículo es que si encontramos que obedecer a los mandamientos del Señor, si encontramos que es difícil no mentir, si encontramos que es difícil resistir las tentaciones sexuales, si es difícil perdonar, puede ser que hay una motivación dentro de nosotros que es distinto que el amor por Dios. Porque el amor por Dios, pensando en la cruz y cuánto nos ama, va a saber que si Dios está dispuesto a dar su propio Hijo por nuestro bien, por redimirlos, va a saber que sus mandamientos son por nuestro bien, no para quitar nuestra felicidad. Y si estamos pensando en esto, debe ser fácil. Si yo sé
que lo que me diga mi esposa o mi padre, que es por mi bien, porque me ama, es fácil seguirlo. Pero si no es fácil, si algo dentro de nosotros resiste estos mandamientos, pero obedecemos, puede ser que tememos el juicio más que amamos a Dios. Y necesito dar una otra clarificación. Esto no significa que si te cuesta y no quieres obedecer los mandamientos, por amor que debes pecar. Porque aunque esto no es la voluntad de Dios, exactamente lo que Dios quiere, vas a hacer daño a ti y a tu prójimo si sigues en pecado. Así que, sí, pensar en el amor de Dios, pero de cualquier manera resistir el pecado. Y al final, una aplicación que estaba pensando un poco, pero hasta hoy no me di cuenta que era algo que yo tenía que cambiar. Y esto es que estas verdades deben cambiar nuestras relaciones personales. Porque si alabamos a un Dios que quiere que cumplimos con su voluntad por amor, esto debe cambiar nosotros, porque nos convertimos en lo que alabamos. Si alabamos a alguien que es cruel, a un Dios que es cruel y quiere sacrificios de todas las cosas, pues vamos a convertirnos en ser cruel. Pero si alabamos a nuestro Dios que es generoso, que da gracia y misericordia, que nos ama tanto, esto debe cambiarnos a ser como Él. Ese debe cambiar nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestros empleados, con nuestros familiares, lo que sea. No debemos esperar que las personas cumplen con nuestra voluntad por nuestro disgusto, por nuestra ira, porque no quieren enfadarnos. Porque si lo hace esto, no están haciéndolo por amor, están haciéndolo por evitar una forma de castigo. O si tenemos una relación en que esto es como tratamos a la otra persona. No queremos enfadarles, así que cumplimos con su voluntad. Pues esto tampoco refleje la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y debemos trabajar en estas relaciones para que cambien. Y esto es donde necesito dar un poco de mi testimonio, pues algo que reflejando en esto en mis propias relaciones personales, yo sé que con mis hijos y con mi esposa, de veces hay tiempos en que solo quiero que cumplen con mi voluntad. Tenemos cosas que necesitamos hacer y los niños no han ordenado sus habitaciones, o necesitamos irnos y Estefanía está preparándole, maquillándose y todas esas cosas, pero necesitamos llegar y vamos a llegar tarde. O hay muchos más ejemplos de esto. Pues en estos momentos estoy mostrando mi disgusto, mi ira, mi enfado, para que ellos cumplen con mi voluntad. Y debe cambiar.
Porque si voy a alabar a un Dios que no quiere esto de mí, no debo hacer esto con ellos a mis alrededores. Pues para terminar, antes tenía un texto de Jonathan Edwards que era fuerte sobre el infierno. Y ahora quiere mostrar que él no solo estaba pensando todo el día en el infierno, pero también él conocía la gracia de Dios y quería compartirlos con nosotros. Pues leímos en un pasaje suyo: no hay amor tan grande y maravilloso como el que está en el corazón de Cristo. Él es el que se deleita en la misericordia. Está dispuesto a compadecerse de aquellos que están en circunstancias dolorosas y dolorosas. Uno que se deleita en la felicidad de sus criaturas. El amor y la gracia que Cristo ha manifestado exceden tanto a todo lo que hay en este mundo como el sol. Puedes salir de aquí y ver el sol. Es más brillante que una vela. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que podemos estar en tu palabra. Y gracias por tu amor, que echa fuera el temor del castigo. Tu amor perfecto, que no solo es palabras, pero es acción. La propiciación por nuestros pecados costó la vida de tu propio Hijo. Y estamos tan agradecidos que nos amas tanto, aunque no merecemos. Gracias por no querer que temen este juicio. Y ayúdanos, Señor. Cambia a nosotros. Haz que esta verdad va muy profundo en nuestros corazones y almas. No solo sea algo que queda allí en nuestras mentes. Y que este cambia nuestras acciones. Esto cambia cómo tratamos a nuestros familiares, a nuestros hermanos y hermanas en la fe, a nuestros prójimos. Y Señor, si hay alguien aquí que quiere dar ese paso, que has dado la convicción a ellos a dar sus vidas a ti, que les ayudas. Gracias por tu gracia y por todo lo que haces en nuestra vida. Te amamos. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.